El mes de diciembre, este mes de las fiestas, de Navidad y todo esto, hay muchas cosas especiales, muchas cosas que se caracterizan en este mes, que son las luces, por ejemplo, ¿no es cierto? Los árboles de Navidad, los pesebres, qué sé yo, tantas cosas. Hay algo especial que es característica del mes de diciembre y son los villancicos, ¿no es cierto? Las canciones de Navidad. ¿A cuántos les gustan los villancicos? Sí, hay algunos villancicos que son bien chéveres, ¿no? A mí me gustan bastante los villancicos, a veces me remontan un poco a mi infancia. Me gustan las canciones de Navidad, pero estaba yo escuchando en estos días unos villancicos. Yo decía, estas letras son bien profundas de algunas canciones. Por ejemplo, esa que dice, pero mira cómo beben los peces en el río, ¿no? Es una letra bien profunda, ¿no? Dicen muchas cosas, un mensaje muy especial, muy bonito, campana sobre campana y sobre campana una, ¿no? Sí, son bien profundas estas letras. No, pero sí son letras chéveres, ¿no? Pero alegres, qué sé yo, interesantes, pero en realidad a veces no hay mucho un mensaje, ¿no? Sí hay otras canciones de Navidad que sí son muy buenas, tienen un buen contenido, nos traen el mensaje de la Navidad, el mensaje de la salvación, pero asimismo hay otras que no tienen un contenido tan bueno que digamos, ¿no? Hoy vamos a hablar del primer villancico que se escribió en la historia. ¿Saben cuál fue el primer villancico, la primera canción de Navidad que se escribió? Sí, muchos dicen gloria a Dios en las alturas, pero no, antes de eso ya alguien escribió una canción sobre la Navidad. Y fue precisamente María, la madre de Jesús. Esto está en Lucas 1, en los versículos del 39 al 56. Vamos a leer este primer canto de Navidad que salió del corazón de María, la madre de Jesús. Y vamos a aprender algunas cosas importantes. 4 cosas vamos a aprender de este canto. Vamos a aprender, por un lado, el contenido que debería tener una canción de alabanza a nuestro Dios. Pero algo más importante que estaba pensando, vamos a aprender cómo con nuestras vidas mismo deberíamos alabar a Dios. Cómo nuestras vidas deberían ser un canto de alabanza a Dios. En este mes, nuestra vida debería ser un villancico para Dios, nuestra propia vida. Eso es lo que vamos a ver, y vamos a ver qué aprendemos de este pasaje de Lucas 1, del 39 al 56. ¿Tienen, queridos hermanos? Dice la palabra de Dios. A los pocos días, María emprendió el viaje y se fue deprisa a un pueblo en la región montañosa de Judea. Al llegar entró en la casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Tan pronto como Elisabet oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Entonces Elisabet, llena del Espíritu Santo, exclamó: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el hijo que darás a luz. Pero ¿cómo es eso que la madre de mi Señor venga a verme? Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevo en el vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá». Entonces dijo María: «Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. De generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, desbarató las intrigas de los soberbios. De sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes, y a los ricos los despidió con las manos vacías. Acudió en ayuda de su siervo Israel, y cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre». María se quedó con Elisabet unos 3 meses
y luego regresó a su casa. Bien, este es el canto que comúnmente se le conoce como el Magnificat. ¿Han escuchado esta expresión? Viene del latín, porque en la traducción de la Biblia al latín, cuando María dice engrandece mi alma o glorifica mi alma, según la NBI, es una expresión en el latín que es Magnificat. Entonces, por eso se lo conoce así a este cántico de María. Pero vamos a ver 4 cosas que aprendemos aquí acerca de la alabanza a Dios. 4 palabritas quiero hablar. Primero, asombro, la palabra asombro. Asombro frente a la grandeza de Dios. En esta historia podemos ver a 3 personas que de alguna forma se asombraron ante la presencia de Jesús. Jesús todavía estaba en el vientre de María. Pero María va a visitar a su pariente, a Elizabeth, y cuando llega, el primero que se asombra en esta historia es Juan, que también estaba en el vientre de Elizabeth. Y Elizabeth le dice a María que apenas escuchó su voz, el niño que tenía en el vientre saltó de alegría, de asombro, ante la presencia de Jesús que estaba en el vientre de María. También vemos aquí asombro en Elizabeth. Elizabeth se asombra y dice, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Y dice que estaba llena del Espíritu Santo en ese momento. También por asombro ante la presencia de Dios. Pero lo importante aquí también es la forma en la que María reacciona. Y también es una reacción de asombro. ¿Sí? Ahí viene todo el cántico. Si nosotros leemos todo el cántico, que es lo que está desde el versículo 46 hasta el 50, María hace muchas palabras de admiración ante las proezas de Dios. Glorifica mi alma al Señor. Dice, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva, porque el poderoso ha hecho grandes cosas, porque santo es su nombre, porque su misericordia se extiende de generación en generación, porque hizo proezas, porque derrocó a los poderosos y exaltó a los humildes, etcétera. Todo el cántico es un cántico de admiración, un cántico de asombro ante las grandezas de Dios. Hermanos, los mejores cantos de alabanza para Dios nacen de un corazón que está dispuesto a asombrarse cada día por las cosas que Dios hace. Las mejores canciones de alabanza nacen de un corazón que no ha perdido esa capacidad de asombrarse por cada cosa que Dios hace en el día a día. Yo estaba pensando en esto en esta semana, que los seres humanos, comentaba esto también el día jueves en el CCB, en la clase de Isaías, comentaba también esto, de que los seres humanos, cuando somos niños, tenemos mucha capacidad de asombrarnos. ¿Se han dado cuenta? Los niños se asombran por todo les parece interesante, todo les parece maravilloso, ¿no? Cuando las cosas no entienden, para ellos es asombroso. Un niño pregunta, ¿y por qué el sol sale cada día? Y para ellos eso es asombroso, ¿no? Pasan los años, nos vamos poniendo adultos, vamos poco a poco aprendiendo más cosas, pensamos que ya sabemos cómo funciona el mundo y vamos perdiendo esa capacidad de asombrarnos, ¿no? Y el sol vuelve a salir cada día y así es siempre, así ha sido, y ya no nos asombramos, ¿no? Perdemos esa capacidad de asombrarnos de las cosas, de maravillarnos por las cosas que Dios hace. Pero si nos ponemos a pensar, en cada día hay miles y miles de cosas que deberían maravillarnos por las grandezas de Dios. Yo estaba pensando el solo hecho de poder abrir nuestros ojos y poder mirar. ¿Se han puesto a pensar cómo funciona el ojo humano? Es maravilloso esto. Poder levantarnos, poder mirar la creación de Dios. Desde ahí ya podemos asombrarnos por todo lo que Dios hace. Yo en este tiempo he aprendido un nuevo hobby que tengo, que son las plantas. No sé, porque durante toda mi vida nunca me han gustado las plantas, para nada, no sé, hoy creo que es la edad, no sé.
Pero me gustan las plantas y en mi casa tengo especialmente los cactus y los bonsáis me gustan. Y en mi casa tengo algunos en mi oficina. Y algo que he aprendido es que yo cuando estoy en mi escritorio y veo los cactus y las plantas y veo que según va pasando el tiempo van creciendo, van dando flores, van tomando nuevas formas. A veces solo quiero hacer el ejercicio de sentarme un rato y pensar en lo maravilloso que es Dios al crear eso. Y a veces son cosas que nosotros pasamos desapercibido en nuestro día a día. Pero solamente mirar una flor es algo hermoso, algo que nos debe llevar a maravillarnos, a asombrarnos de la grandeza de Dios. Recuperemos esa capacidad de asombrarnos por las cosas que Dios hace. En nuestra vida cada día experimentamos a veces milagros, ¿no? ¿Les ha pasado que hay momentos en los que algo nos pasa que decimos, esto tuvo que ser Dios quien intervino para solucionar un problema, para ayudarnos en alguna necesidad? Y a veces en un momento nos asombramos y decimos, sí, Dios me ayudó aquí, Dios me fortaleció, Dios fue el que me dio lo que necesitaba. Pero a veces pasa el tiempo y nos olvidamos y volvemos a tener una necesidad y estamos nuevamente muy estresados, preocupados, porque a veces olvidamos como antes ya nos habíamos asombrado por algo que Dios hizo. Pero debemos recuperar, como digo, esa capacidad de asombrarnos. Asombrarnos al mirar la creación, asombrarnos, estaba pensando yo también, cuando leemos la palabra de Dios. Recuperar esa capacidad de emocionarnos cuando leemos un texto en el que sabemos que es Dios quien nos está hablando. Asombrarnos de lo que Dios ha escrito para nosotros en la Biblia. Pero ¿saben en este mes de diciembre qué es lo que más debería asombrarnos? Precisamente la realidad de que Dios, el Dios creador de todo lo que hemos estado hablando, el Dios que hizo los cielos, la tierra, el Dios eterno, decidió hacerse hombre y nacer en un establo, en un pesebre, para darnos salvación. No es algo por lo que tenemos que asombrarnos. O más nos asombran las luces o la música. No, lo que estamos recordando en diciembre es lo que debe asombrarnos. Dios, el creador de todas las cosas, decidió hacerse hombre, decidió nacer en un establo. Decidió vivir una vida entregada a los seres humanos para al final de su vida morir en una cruz y pagar el precio de nuestros pecados. Eso es lo más asombroso que ha sucedido en la historia de la humanidad. Y debería llenar nuestro corazón de admiración a Dios. Lo primero que quería compartir es, no perdamos esa capacidad de asombrarnos ante las maravillas de Dios. En especial en este mes de diciembre, recordemos cada día todo lo que Dios ha hecho. Y que nuestros cantos de alabanza a Dios nazcan precisamente de un corazón que se asombra de las maravillas de Dios. Eso es lo primero. Lo segundo, la segunda palabrita es fe. Fe en las promesas de Dios. En la historia que leímos, algo que reconoció Elizabeth en cuanto a María fue precisamente su fe. En el versículo 45, Elizabeth le dice a María, dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Y en realidad, se han puesto a pensar que María, para cumplir lo que tenía que hacer, necesitaba de mucha fe, ¿no? Históricamente, tal vez hoy no lo podemos ver tan claro, pero si nos vamos al momento en que esto sucedió, María quedó embarazada sin estar casada. Estaba comprometida, pero no estaba casada. ¿Ustedes saben qué les pasaba a las mujeres en el primer siglo cuando estaban embarazadas antes del matrimonio? Tenían que morir apedreadas, ¿no? Entonces, esto para María debió ser muy difícil, complicado, que Dios le diga que tiene que enfrentar esto. Pero María, esto está en pasajes anteriores, dijo, he aquí la sierva del Señor, que se haga en mí
según su palabra, según lo que Él disponga. Entonces necesitaba de mucha fe para enfrentarse a la sociedad en ese tiempo. Necesitaba mucha fe para confiar en que Dios es el que tenía el control en medio de esa circunstancia que para ella iba a ser tan difícil. Necesitaba mucha fe. Y por eso en este cántico que María le ofrece a Dios en esta ocasión, ella precisamente expresa la confianza y la fe de que lo que estaba sucediendo con ella era el cumplimiento precisamente de las promesas de Dios. Era el cumplimiento de todo lo que Dios había prometido a sus antepasados, al pueblo de Israel. Todo eso se estaba cumpliendo en el nacimiento de Jesús. Y ella en su cántico expresa esa fe. En los versículos del 54 al 55 dice: acudió en ayuda de su siervo Israel, cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. En Jesús se cumplían las promesas más grandes que Dios había hecho para el pueblo de Israel, pero también para toda la humanidad. Jesús era el cumplimiento de las promesas de Dios y María expresa su fe en eso. Necesitamos fe en las promesas de Dios. Si queremos vivir una vida de alabanza a Dios, si queremos alabar a Dios con nuestras vidas, la fe es indispensable. Fe en lo que Dios ha prometido, confianza en lo que Dios ha prometido. La Biblia está llena de promesas. Hay muchas promesas y promesas muy lindas que Dios hace para nuestras vidas. Pero algo que también yo pensaba es que muchas veces nosotros nos enfocamos mucho en las promesas que queremos recibir en el futuro de parte de Dios. A veces vivimos cada día pensando en qué Dios me ha prometido para poder recibir en el futuro. Pero muchas veces nos olvidamos que la promesa más grande de Dios ya se cumplió. Y se cumplió precisamente en el pasado, en Jesús, cuando Jesús nació, cuando Dios vino al mundo para pagar el precio de nuestros pecados. Esa es la promesa más grande que Dios puede dar a la humanidad. Porque no hay ninguna necesidad más grande, puede ser necesidad económica, necesidad de salud, puede ser cualquier necesidad, pero nada es tan importante como la necesidad de la salvación y la vida eterna. Y eso Dios ya nos dio al morir en Jesús en la cruz, al pagar el precio de nuestros pecados. Esa es la promesa más grande que nosotros podemos recibir. Si queremos vivir una vida de alabanza a Dios, debemos mostrar nuestra fe precisamente en Jesús. Fe en el sacrificio que Él hizo en la cruz. Fe en que Él al morir, al pagar todo ese dolor, Él estaba perdonándonos por nuestros pecados. Y la alabanza más grande que podemos darle a Dios es confiar en eso. Confiar en lo que Él ha hecho por nosotros. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Esto está en Hebreos 11:6. Dice, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerque a Dios tiene que creer que Él existe y el que recompensa a quienes lo buscan. Queremos vivir una vida de alabanza a Dios, expresemos nuestra fe y nuestra confianza en las promesas de Dios. Muchas veces en nuestro día a día, cuando mostramos desconfianza, tenemos una necesidad, algún problema y nos estresamos mucho y empezamos a dudar que Dios pueda ayudarnos en ese problema, no estamos alabando a Dios. Dudar de Dios no es alabarlo. Pero si en medio de las circunstancias, en medio de nuestro problema, en medio de nuestra necesidad, en nuestro corazón nos disponemos a confiar en Dios,
a esperar en Él, que Él tiene el control, ahí sí estamos alabando a Dios con nuestra vida. Ahí estamos siendo un canto de alabanza viviente para Dios, al confiar en Él, al creer en Él, en lo que Él ha dicho, en lo que Él ha prometido. Vivamos así nuestro día a día. Hermanos, yo les decía en el primer punto, maravillémonos de lo que Dios ha hecho. Miremos las estrellas, miremos el firmamento, miremos todo lo que Dios ha hecho y preguntémonos, ¿creemos que ese Dios que creó todas las cosas no puede ayudarnos en nuestra necesidad? Dice la Biblia en el libro de Isaías que Dios llama a cada estrella por su nombre. ¿Creemos en realidad que ese Dios que llama a cada estrella por su nombre no conoce nuestro problema? ¿No le interesa nuestro problema? Alabemos a Dios expresando nuestra fe, de que Él conoce nuestra necesidad, Él conoce nuestras circunstancias y Él puede hacerlo todo. Él es todopoderoso y todas las cosas que pasan es por su soberanía, es por su gracia, por su misericordia, porque Dios tiene un propósito. La segunda cosa es esto: mostremos nuestra alabanza a Dios por medio de la fe. Lo primero era el asombro, segundo, la fe. Lo tercero que quiero compartir con ustedes es la humildad. Esto es muy importante. Si queremos alabar a Dios con nuestra vida, debemos tener humildad frente a la santidad de Dios. Es muy importante. En los versículos del 46 al 49, dice: entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí, santo es su nombre. Vemos en la historia que María llegó donde Elizabeth, y Elizabeth hizo también dijo unas palabras de alabanza para María también, ¿no? Le dijo: dichosa tú, porque se va a cumplir todo lo que Dios te ha prometido. Elizabeth, de alguna forma, le lanza un elogio a María. Pero, ¿cómo reacciona María? ¿Ella se enorgullece de todo eso? No. Ella reconoce que la gloria de todo eso es de Dios. La gloria es de Dios. María no tenía por qué enaltecerse a sí misma. Reconoció que todo lo que estaba pasando en ella era por la gracia y por la misericordia de Dios. María reconoce que Dios es su Salvador. Esto es un tema muy importante porque María, al igual que todos los seres humanos, necesitamos la salvación de Dios, porque dice la Biblia que todos somos pecadores, lo dice en Romanos 3:23. Todos los seres humanos hemos pecado y todos estamos separados, destituidos de la gloria de Dios. Y María no era la excepción. También necesitaba de la salvación de Dios. Por eso ella lo dice: Dios, mi Salvador. Reconoce que necesita de Dios. Reconoce que lo que le estaba pasando a ella es por la misericordia de Dios, porque dice: Dios se ha dignado fijarse en la humildad de su sierva. La palabra aquí en el griego que se traduce por humildad es una palabra tapeinos, que significa no solamente humildad, significa, como lo traduce la Reina Valera, la bajeza, la humillación. En la Reina Valera dice que Dios se ha dignado fijarse en la bajeza de su sierva. Es decir, es más allá que solamente ser humilde, sino estar en un estado de humillación, en un estado bajo. Y María dice: Dios es el que se ha dignado a mirarme a mí en mi condición, en la bajeza, en la humildad. Y Dios es el que ha hecho grandes cosas en mí. Esto es muy importante. Si queremos que nuestra vida sea una canción de alabanza a Dios, debemos mantenernos siempre humildes frente a la grandeza de Dios. Reconocer que todo lo que hacemos en nuestra vida, reconocer que todo lo que somos es solamente por la gracia
de Dios. Solo así podemos alabar a Dios con nuestra vida. Cuando pensamos que nuestros logros, cuando pensamos que las cosas que conseguimos, lo hemos hecho por nuestros propios méritos, por nuestra propia capacidad, en ese momento dejamos de alabar a Dios. Empezamos a cambiar la alabanza hacia nosotros mismos. Pero si reconocemos que solamente desde que nos levantamos en la mañana y podemos respirar, solo ese acto de respirar es por la gracia y por la misericordia de Dios, con mucha más razón, todo lo que sucede en nuestra vida es solo por gracia, solo por misericordia de Dios. Ahí sí estamos alabando a Dios con nuestra vida. Hay un ejemplo de esto. En el libro de Apocalipsis, en los primeros capítulos, Jesús empieza a dar mensajes a algunas iglesias. Cuando le da un mensaje a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3, 17, si quieren pueden buscar Apocalipsis 3, el versículo 17. Aquí le dice Jesús a la iglesia: tú dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada, pero no te das cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre, ciego y desnudo, eres tú. Jesús de alguna forma reprocha este sentimiento de la iglesia de la Odisea, de sentir que era rico, que se ha enriquecido, que no le hace falta nada. Pero si regresamos un capítulo y nos vamos a ver qué le dice Dios a la iglesia de Esmirna en Apocalipsis 2, el versículo 9. Jesús le dice: conozco tus sufrimientos y tu pobreza, sin embargo, eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. El mensaje aquí para la iglesia de Esmirna es lo contrario. Cuando ellos reconocían su pobreza, reconocían su humildad, ahí Dios les dice: en cambio tú eres rico. La Biblia lo dice y Jesús lo ha repetido: el que se enaltece a sí mismo será humillado, pero el que se humilla será exaltado. ¿Queremos vivir una vida de alabanza a Dios? Humillémonos. Reconozcamos que es por Dios que estamos donde estamos. Es por Dios que somos lo que somos. Es por Dios que podemos estar en la iglesia cantándole, alabándole, escuchando la palabra de Dios. Es por Él, no por nuestros méritos. Es por Él que por amor decidió nacer en Jesús precisamente, para pagar el precio de nuestros pecados, para poder reconciliarnos con Dios, para poder hacernos ahora hijos de Dios, poder tener una nueva vida con Jesús. Por eso dice María también en este cántico, en los versículos del 50 al 52, dice: de generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, desbarató las intrigas de los soberbios, de sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. Esta es una forma de vivir una alabanza a Dios, la humildad. 3 palabritas ya hemos visto: asombro, fe, humildad. Hay una cuarta que quiero compartir con ustedes, que es la compasión. Compasión imitando el carácter de Dios. María en este cántico resalta una de las cualidades, una de las características de Dios que es más sobresaliente en toda la Biblia, y es precisamente la compasión frente a los necesitados. En el versículo 53 dice: a los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos despidió con las manos vacías. La compasión y la misericordia de Dios frente a los que más lo necesitan ha sido una característica que se repite durante toda la Biblia. La compasión y la misericordia de Dios ha sido la forma en la que Dios se ha revelado ante la humanidad.
como un Dios de amor, un Dios de compasión, de misericordia, que siempre acude en ayuda de los que necesitan, que acude desde que el pueblo de Israel se encuentra en esclavitud y Dios escucha sus clamores y acude a rescatarlos. Un Dios que tiene compasión, que tiene misericordia. En Jesús se expresó de manera más perfecta el amor, la compasión de Dios frente a las personas que más lo necesitan. Lo importante y lo interesante es que la Biblia dice que todos nosotros fuimos creados para llegar a ser como Jesús. Y si tenemos que imitar a Jesús, pues tenemos que imitarlo precisamente en aquella característica que a Él más sobresalió, que de Él más sobresalió, que fue el amor y la misericordia, la compasión. Si queremos alabar a Dios con nuestra vida, no hay mejor manera de hacerlo que vivir nuestra vida de acuerdo al propósito por el cual Él nos creó. De vivir nuestra vida intentando imitar el carácter de Dios. Es la mejor alabanza que le podemos dar a nuestro Dios. Y como digo, imitarle en lo que precisamente a Él más le caracteriza, que es el amor, la misericordia, la compasión. En este mes de diciembre, una de las características más sobresalientes precisamente es el tema de los regalos, ¿no? El tema, mucho se dice, es mejor dar que recibir, es mejor entregar regalos. Hay muchas organizaciones en diciembre, las empresas, los colegios, escuelas, a veces hacen colectas para ayudar a los más necesitados, para ir a barrios que necesitan, entregar fundas de caramelos, entregar ayuda y cosas por el estilo, que está muy bien, porque a veces me preocupa un poco, porque pasa la emoción en enero, llega febrero y después ya no son muchos los que se acuerdan de los necesitados. Y la necesidad está todos los días del año, no solamente en diciembre. Ese espíritu, ese sentir de que mejor es dar que recibir para nosotros los cristianos, es algo que debe durar todos los días del año. Todos los días del año hay alguien en necesidad a quien yo puedo ayudar. Todos los días del año hay alguna forma en la que yo puedo imitar el carácter de Dios y ser compasivo y ser misericordioso. Todos los días del año puede haber la oportunidad de que alguien me lastime, me haga daño. Y durante todo el año tengo la oportunidad de imitar a Dios perdonando, amando a los demás. La vida nos va a dar oportunidades cada día de mostrar que en realidad nos interesa parecernos un poco más a Jesús. Siempre nos va a dar la vida oportunidades para alabar a Dios por medio de nuestros actos de amor, para cantarle a Dios una alabanza, cantarle un villancico por las cosas que yo hago al imitar su carácter. En este cántico María dice que esa es la característica de Dios, preocuparse de la necesidad de los hambrientos y colmarlos de bienes. Hay mucha gente allá afuera que tiene necesidad, no solamente material. La necesidad más grande que tienen las personas afuera es una necesidad espiritual, porque si no tienen a Jesús, si no tienen a Dios, están condenados a una vida eterna, pero lejos de la presencia de Dios. La necesidad más grande del ser humano es la necesidad de salvación, y la mejor forma en la que nosotros podemos mostrar nuestra compasión hacia los demás es llevándoles el pan, pero el pan de vida. El pan material también, pero el más importante, el pan de vida, que es Jesús. El pan que les puede dar la vida eterna. El amor del Señor es eterno. Dios cada día está mostrándonos su gracia, cada día está mostrándonos su misericordia. Si queremos imitar el carácter
de Dios, Él no descansa en cuanto a esto. De igual manera nosotros, no solo en diciembre, sino todos los días del año, que la compasión sea una de las características por la que la gente pueda reconocer a la iglesia del Señor. Vivir una vida de compasión es cantar una alabanza con nuestras vidas. Queridos hermanos, hemos visto 4 cosas de este pequeño canto de María: asombro, fe, humildad y compasión. Vivamos eso cada día y alabemos a Dios con nuestras vidas. No descuidemos que la alabanza más importante es precisamente esa, nuestra vida. Yo hice al inicio un llamado para los músicos que quieren pertenecer al ministerio. Y esto es muy importante, porque podemos tocar muy bonito la guitarra, tocar muy bonito el piano, tener una voz hermosa. Pero más importante que todo eso es cómo estamos alabando a Dios con nuestro corazón, con nuestra vida, con nuestras acciones. Preocupémonos de no desafinar en eso, en nuestro día a día. Si queremos vivir una vida de alabanza a nuestro Dios, debemos recuperar la capacidad de asombrarnos con cada cosa que Dios hace. Debemos mantener firme nuestra fe y confianza en sus promesas, ser humildes al contemplar su santidad y procurar imitar su carácter, siendo compasivos y misericordiosos con los que más lo necesitan. Quisiera que oremos, si nos podemos poner de pie.